gusta sí, pero cuando me refiero a salmo, me refiero como tal a lo cantado. Obviamente es la historia de Gedeón, pero nos insta a permanecer allí porque Dios nos está esperando. Hay un ángel designado, hay un tiempo designado para llamar a aquellos obreros y a aquellos siervos de Dios. Amén. Bueno, yo quiero agradecer a Dios, que a nuestro Padre Celestial, que en su infinita misericordia nos trajo desde la ciudad de Bucaramanga. Oiga, quiero saludar a mis hermanos en la ciudad de Bucaramanga de una manera especial. Pudimos compartir, hermano, mire, qué bendición este viaje. De alguna manera, dijo Pablo, había sido estorbado en ir, habían algunas razones, pero Dios me permitió viajar y estar con dos familias y poder, hermanos, compartir, poder edificar, poder animarlos. Y bueno, me gozo por eso y grande es Dios y nos ha traído con bien, así que quiero agradecer muy especialmente a mi hermana Elcita, que fue la hermana que me hospedó, que estuvo ahí pendiente con toda su familia, el hermano Jonás, Leita, su hijo, y decirles gracias por atenderme. Gracias también a la hermana Esther, nos hizo unas ricas empanadas y pudimos compartir de la palabra. Hermano, fue espectacular, a tal punto de que incluso yo también me vine lleno, y no solamente lo hablo en lo físico, sino en lo espiritual. Amén. Así que vamos a empezar hoy este servicio, pero antes yo quiero que usted me acompañe a hacer una oración, porque lo que vamos a mirar en esta noche, primero necesita revelación en su espíritu y necesitamos entendimiento para poder comprender esto. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta hora y sea haciendo algo especial. Que el espíritu de revelación hoy venga y le hable a usted, y que usted ora por mí para que mientras yo hable como deba de hablar, y más de saciar el deseo mío de enseñar, sea el deseo en mi corazón de que usted pueda aprender y salir edificado. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora y bendecimos tu nombre por el privilegio de poder compartir en este martes tu palabra. Gracias por los hermanos que están listos y preparados y están conectados, Señor, para ver la enseñanza, para ser edificados, para ser transformados, Dios. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Dios. Muchas gracias. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mí. Y te pido que yo pueda explicar tu palabra como tú quieres, que traiga revelación a mí. Y te pido que conforme a la necesidad de cada uno de ellos, los que están ahí detrás de la pantalla, tú les puedas ministrar, Señor, en esta hora, de una manera muy especial y sobreabundante, Señor. Y ellos puedan comprender, puedan discernir lo que vamos a ver a continuación. En el nombre de Jesús, pido liberación mental. Pido entendimiento en toda inteligencia espiritual para que ellos puedan, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, creo que exactamente unos 6 años, 7 años aproximadamente, el Señor me estaba permitiendo servir en una congregación y me acuerdo que era el líder de la alabanza. Dios me había puesto como líder de alabanza, me había puesto a entonar para él, a cantar para él. Me usaba en medio de la iglesia, en medio de los que estábamos, a mí, a un equipo, porque no era yo solo. Estoy convencido de que todos los que hacían parte del equipo me ayudaban y yo les ayudaba a ellos. Y el Señor comenzó a usarme y simplemente, escúcheme muy bien, quiero que todos me presten mucha atención, que el Señor sea sanando toda alergia en el nombre de Jesús, para que estés bien, en el nombre de Jesús, toda alergia sea sana ahora, en el nombre de Jesús. Entonces escúchame bien, solamente era el de la alabanza, mi tarea no era predicar, era como una especie de líder dentro de la alabanza donde yo animaba, tal vez compartía porciones de la palabra o algunas cosas que me regalaba Dios en medio de la alabanza, aprovechaba la alabanza para eso.
y bueno, los hermanos de alguna manera reconocían la unción, pero en la alabanza, y era mi mentalidad, por ahora soy el de la alabanza. En el futuro, en el futuro pensaba yo dentro de mi corazón, en el futuro pues bueno, voy a servir a Dios tal vez como un pastor, conforme al llamado que Él me ha hecho, pero bueno, pensaba yo en mi corazón, esto será en el futuro, decía yo en mi corazón, y resulta, lo he contado algunas veces, que tuve dos visiones en ese periodo de tiempo casi recurrentes, no muy distantes, donde a mí se me aparecía un hombre y el hombre estaba enojado conmigo. Y cuando él se me aparecía, una vez me acuerdo que me abrió la pared detrás de la congregación, se corrió y me dejó ver muchas casas y montañas y me decía, yo te he levantado para que levantes y restaures a mi pueblo, pero tú no has hecho nada. Y él comenzaba a llorar y a llorar y a llorar como cuando alguien se duele en lo más profundo de su corazón. Entonces yo decía, pero Dios, ¿por qué pide de mí? Está pidiendo esto si ahora soy el líder de la alabanza. Los pastores me han visualizado solo como el líder de la alabanza. Los pastores han dicho de mí de que yo no soy competente para otra cosa. Los pastores han dicho de mí de que no puedo ejercer, que aún no estoy listo, que me falta mucho, que me faltaba pelo para moño. Y dentro de eso llega otra visión que la tuve exactamente en la ciudad de Bucaramanga. Y resulta que yo viajé con los pastores a la ciudad de Bucaramanga, viajo con ellos, y en medio de, porque yo viajaba pues con ellos y con los chicos de la alabanza a todo lugar, y en medio de eso sucedió algo. Yo me acuesto en esa congregación esa noche, y me acuerdo de que yo vi un telón como estos que tengo acá atrás, a mi fondo, azul. Por eso te pregunté de Yejes que si así había uno en Yaudíneser. Entonces, mientras veía ese telón azul, eh, empecé a escuchar una voz audible en medio de mi sueño y me dijo lo mismo que acabé de decir atrás. Me dijo, yo te levanté, así me dijo, para que restaures a mi pueblo y lo levantes y tú no has hecho nada. Entonces me decía la voz, voy a quitar mi espíritu de sobre ti, escúcheme muy bien, y lo pondré sobre otro hombre. Y me daba a entender que como yo no había hecho su obra, entonces iba a quitar su espíritu de mí y lo iba a poner en otro hombre para que hiciera la comisión que se me había encomendado. Ahora, hermano Daniel, ¿por qué nos cuenta esto y qué tiene que ver con los tiempos de Dios? Que yo estaba a años luz de lo que Dios quería hacer conmigo. Lo que estoy haciendo hoy, desde hace un año, era lo que yo estaba llamado a hacer y supuesto a hacer hace unos 6, 7 años, según Dios y según su tiempo. Lo que hoy ustedes, hermanos, están viendo, el fluir en la revelación de la palabra, el fluir en algunos de los dones que Él me ha permitido en este momento de otra forma diferente, ya no tanto en la alabanza, es algo que Él quería de mí hace unos 6, 7 años. Restaurar y levantar a su pueblo. Pero desde mi perspectiva, ojo, para mí no era el tiempo. Hermanos, yo estaba perdido en el tiempo de Dios. Perdí casi 6 o 7 años de ministerio. Y estaba enojado conmigo a tal punto de que iba a quitar su espíritu. No le llamó la atención a mi pastor. No le llamó la atención a mi pastora ni a los líderes que estaban sobre mí por no haberme impuesto. Específicamente la voz me habló a mí y me dijo, tú no has hecho lo que yo quiero hacer contigo. Y te he puesto para levantar y restaurar y tú no has hecho nada. Está exigiendo cuentas a aquel que le dio. El problema era que aunque yo era sincero y verdadero, no estaba conectado con su reloj. Entonces vamos a mirar hoy este tema que me parece, hermanos, importantísimo. Estamos hablando con la hermana Esther en Girón. Ella me compartía, hermano Dani, tengo en mi corazón acerca de los tiempos de Dios. Y mientras ella hablaba, ahí mismo se activó en mí. Y yo, uy, wow, tenemos que enseñar esto al pueblo. Tenemos que enseñar esto al pueblo.
Entonces vamos a comenzar, quiero que tomen lápiz y papel de lo que vamos a hablar hoy porque va a salvar su vida. Yo estaba esperando que viniera un profeta y me dijera algo. Yo estaba esperando en ese tiempo que tal vez mis pastores aceptaran lo que yo sentía dentro de mi corazón, la manifestación que tal vez discernía pero no quería porque los pastores pues no lo avalaban. Yo estaba esperando que de alguna manera viniera un ángel a comisionarme y no era así. La comisión ya se me había dado. Ahora era el turno del hombre empezar a orar. ¿Entendió lo que le acabo de decir? Muchos de nosotros, al no discernir los tiempos, vamos a pedir señales, vamos a esperar manifestaciones o sucesos que pasen que no van a llegar. Escúcheme muy bien, no van a llegar, porque tu tarea será discernir los tiempos. Y vamos a comenzar, por favor, y qué bueno que todos están aquí, que todos los que quieran servir a Yahweh puedan prestar mucha atención en esta noche. Quiero que vaya conmigo con uno de los pasajes que más me impactó cuando lo leí y no lo había leído de esa forma. Y está en el libro de Mateo capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Libro de Mateo, capítulo 16, desde el versículo 1 al 4. Por favor, todos con atención. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara ¿qué? Señal, diga conmigo, señal. Ojo, porque muchos de nosotros, para discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo y para tomar decisiones con nuestras vidas muy serias en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al llamado, queremos siempre poner señales y no nos movemos hasta que se cumpla una señal. Voy a seguir leyendo. Mas él respondiendo les dijo, miren lo que les dice el Señor. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Quiero tener en esta noche toda su atención. Ellos demandaban señal para poder comprender lo que estaba pasando en su entorno. Y sin embargo el Señor les coloca un ejemplo parabólico, un ejemplo natural y les dice, mire, ustedes cuando ven que el cielo está en el atardecer como rojizo, que eso significa arreboles, dice que va a haber buen tiempo. Y en la mañana, cuando ustedes ven en el cielo nublado también como rojizo, dice que va a ¿qué? Va a haber tempestad. Le voy a hacer una pregunta, hermano y hermana, que está aquí conmigo en el nombre de Jesús. ¿Cierto que cuando usted mira al cielo usted puede distinguir si se acerca el agua o no? ¿Cierto que usted puede distinguir si se acerca el verano o no? Y más los hermanos que están en otros países, que tienen muchas de las estaciones y saben cuando los árboles están en otoño, cuando están en primavera. Y Jesús les dice, si ustedes no necesitan una señal, ni ponerse a orar, ni entrar en ayuno, para entender algo que ha de discernirse, algo que ha de entenderse, porque Dios nos dio la capacidad, ¿cómo es posible que ustedes no puedan entender este tiempo? Y recibimos la primera lección. Dios ha puesto muchas veces señales en los tiempos. Y claro que sí, esto acontecerá y cuando vean esto será principio de dolores. Pero veo en este pasaje que Jesús les está diciendo que los tiempos del Padre han de ser discernidos por los hijos de Dios. Y el Señor me permitía entender,
¿por qué me pides por señales? Por algo que tienes que discernir por el Espíritu y juzgar por el Espíritu. ¿Sabían, hermanos, cuánta gente, ministros de Dios, profetas de Dios, obreros de Dios, jóvenes con llamamiento santo, hermanos y hermanas con llamamiento santo, se han quedado estancados toda su vida esperando una señal que nunca va a llegar? Porque la tarea tuya es entender los tiempos, discernirlos, distinguirlos. Ese es tu trabajo. De la misma manera como en lo natural podemos comprender y hay algunos factores y características que nos dicen que va a suceder, lo mismo pasa en el espíritu. Entonces el Señor les dice: hipócritas, ¿cómo es posible que distingan las señales naturales y no puedan entender este tiempo que está pasando acá? Voy a llevarlo a mirar algo muy similar, casi igual el pasaje. Lucas capítulo 12, versículo 54. Le hablé de discernir los tiempos. Los creyentes maduros son los que saben discernir los tiempos. Hermanos, Dios no va a venir a mandar muchas veces un ángel. Dios no va a darte tal vez las 4 o 5 señales que has pedido. Lo puede hacer, no estoy diciendo que no, pero eres llamado a discernir los tiempos, a distinguirlos. Lucas capítulo 12, versículo 54 dice: decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, ojo hermanos, viene aguacero. Y así que sucede. Mire que el hombre natural, Dios le dio la capacidad del discernimiento. Y cuando él percibe y cuando él observa, dice, viene aguacero. Y mire lo que dice el Señor, y así sucede. Versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. ¿Qué sucede cuando sopla el viento del sur? Usted puede discernir, y cuando viene el viento del sur hay calor, dice, y así acontece. Y vuelve y les dice: hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Se está dando cuenta? Los tiempos de Dios deben ser discernidos y los tiempos de Dios deben de ser examinados. Y usted está gastando tiempo buscando señales. Que digo, no está mal, lo puede hacer. Y usted está gastando tiempo esperando que un ángel se le aparezca, esperando que las cosas estén a su favor cuando usted tiene que discernir qué está sucediendo y qué debe de hacer. Miren, hermanos, yo este mensaje, gracias a Dios que me lo permite tener hoy, para ayudar a muchos de ustedes. Pero así como yo estaba hace 6, 7 años en el lugar, estaba en un lugar, pero con la función incorrecta, tal vez ustedes se puedan encontrar hoy con la función incorrecta. Los tiempos han de ser discernidos. Usted tiene que distinguir cuál es este tiempo, el año 2024, para la vida suya, de su familia y de los que tienen ministerio para su ministerio. Debemos estar en la capacidad de empezar a discernir y ser entendidos en los tiempos. Yo quiero mostrarle un pasaje que tal vez muchos lo conocen. Y está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 26. Libro de Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 26. No, perdón, no es ese, perdónenme. No sé por qué. Ya está acá. Sí, es Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. Y usted lo puede anotar. Y mientras el hermano llegue, es que él lo busca, quiero decirle algo. Mire, dentro de las raíces hebreas, hoy se está anunciando mucho lo que son los moedín. Que los moedín es una palabra que está en hebreo en el libro del Génesis, capítulo 1, cuando dice que Dios hizo el sol y la luna y las estrellas para los tiempos señalados o para las estaciones. En el versículo 14 aparece moedín y es una palabra que siempre, por lo general, aparece para describir las fiestas hebreas, las fiestas judías, las 7 fiestas anuales. Y me parecía a mí muy tremendo de que los fariseos estaban muy relacionados
con las 7 fiestas. Sabía cuándo había que celebrar Pesa, sabía cuándo había que celebrar Sukkot, Bikurín, Yom Kippur, Yom Teruah, Legen Matzot. Sabían cuándo había de celebrarse estas fiestas. Y se le ha dado mucha gran importancia a los Moedín, a los tiempos señalados. Sin embargo, miren que los tiempos de Dios, los fariseos no los conocieron. No sé si alguien me está prestando atención. Entonces, mire, ahí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que una de las tribus de Israel, que se llama Isaacar, que el interés significa recompensa, dice que había 200 principales, y mire esto, entendidos ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Se está dando cuenta que los tiempos han de entenderse, han de discernirse y han de examinarse. Pero le repito, usted cuando va a llover no tiene que ponerse a orar para saber si va a llover o no. Usted mira al cielo y mira las nubes negras. Y usted sabe que va a llover, por eso entra la ropa, para que no se le vaya a mojar porque ya está seca. De la misma manera, en el mundo espiritual, hemos de entender los tiempos de Dios para cada una de nuestras vidas. Para saber lo que la iglesia ha de hacer. Para saber lo que la familia ha de hacer. Para saber qué nos corresponde hacer en este año y si estamos en el día de hoy atrasados y lejos de la voluntad de Dios, de lo que tenemos que hacer. Debemos ser como los de la tribu de Isaacar. Debemos de entender los tiempos. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 es otro verso que a mí siempre me ha impresionado. Y cada que lo traigo a mi memoria, hay una sentencia sobre Jerusalén muy grande. ¿Y sabe por qué es la sentencia? Mire. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, si conocieras lo que es para tu paz, mas ahora está ¿qué? Encubierto de tus ojos. Así que puedo entender que los videntes del Espíritu, y necesitamos de esos videntes dentro de la iglesia, son aquellos que no les están cubiertos a los ojos lo que ellos deben de conocer para ese tiempo y para esa hora. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre qué, sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo es posible que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de las fiestas solemnes, Sión, el lugar donde se subía a celebrar, donde ellos entendían y conocían por fecha los Moedín, no pudieron discernir el tiempo de la visitación de Jesús a ellos? ¿Puede usted esta noche decirme si está teniendo un tiempo de visitación de Dios? Escúchenme, hermanos, Dios puede estar visitando a cada uno de ustedes en esta noche. Y ustedes, sin saberlo, tal como Jesús visitó a Jerusalén y ni siquiera conocían el tiempo en el que estaban. Dios puede estar en medio de ti, trayendo lo que es para tu paz, para tu bendición, para tu alegría, para tu liberación, y podemos no estar entendiendo el tiempo. Es más, podemos estarnos quejando del tiempo en el que estamos en estos momentos, sin saber si es necesario que pasemos por ahí. Entonces, ¿por qué iba a quedar piedra sobre piedra? Porque no conocieron el tiempo de la visitación. Así que los tiempos de Dios son más profundos y van más allá que los Moedín. Hablando de las fiestas solemnes.
En el Nuevo Testamento, y llegues porfa, me buscas, hay una imagen en Google, quiero que los hermanos la vean, y coloca Kairos, y colocas imagen de él. Y sale, creo que sale un personaje con cabello adelante, es calvo atrás y tiene unas alas. Quiero que lo miremos. Escúcheme en esto. En el Nuevo Testamento hay algunas palabras, creo que ahí son 3, que tienen que ver con tiempo. Le voy a hablar de 2 de ellas en el idioma griego. Una es kairos y la otra es cronos. Voy a repetirle. Hay 2 palabras en el idioma de la Biblia en el Nuevo Testamento en el griego que se traducen como tiempo a nuestras versiones en el español. Una es kairos y la otra es cronos. Entonces le quiero explicar lo siguiente. Kairos, dentro de los griegos, porque recuerda que se escribe en griego, representa un lapso indeterminado en el que algo importante sucede. El significado literal de kairos es un momento adecuado u oportuno. Y en el aspecto de la Biblia, en el cristianismo, se le asocia con el tiempo de Dios. Entonces kairos es visto de una forma cualitativa, es una calidad de tiempo como donde Dios opera. Es un tiempo donde Dios interrumpe en todas las cosas y va a hacer algo con la persona, va a hacer algo con la iglesia. Es el tiempo de Dios, es un tiempo adecuado, es un tiempo oportuno. Pero cronos, por el contrario, es más bien cuantitativo. Es el tiempo normal, el tiempo que usted y yo estamos acostumbrados a contar, es cuantitativo. Muchas veces a Cronos se le representa, ahorita lo vamos a mirar, como aquel que devora niños. Pero entonces yo quiero que mi hermano Yehezkel, no sé si ya encontraste la imagen de Cronos, quiero que la coloques ahí. Y yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Uy, hermano Daniel, trajiste deidades aquí, no, te quiero explicar lo siguiente. Recuerda que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Cronos y la palabra Kairos para describir el tiempo. Este personaje que está ahí es la representación de Kairos. Si ustedes pueden ver, él tiene pelo adelante y es calvo atrás. ¿Por qué? Porque la intención es identificar a Kairos como el tiempo en el que te puedes coger de los cabellos y puede ser oportuno, pero cuando él pasa de largo está calvo, ya no hay nada que hacer. ¿Escucharon eso? Cuando está el tiempo de Dios es el momento oportuno para tu vida. Pero si lo dejas pasar, está representado en esta imagen. Este es Cairo, el tiempo de Dios. Este es solamente un dibujo, una representación para los griegos que era Kairos. El tiempo de Dios en la teología cristiana. Entonces la imagen es de que están los cabellos adelante, como agarrando, cogiendo las oportunidades, pero cuando él pasa, perdiste la oportunidad. ¿Por qué Dios diseñó el tiempo? Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 3. Y usted lo ha leído muchas veces. Libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Vamos a leerlo, dice: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Todo tiene su qué? Y todo lo que se quiere, escúcheme, incluso para lo que tú anhelas y para lo que tú quieres, Dios ha establecido un tiempo y una hora. Ahora, conecte esto cuando el Señor Jesús en las bodas de Canaá, Miriam lo acosa para que haga el milagro. Es como la idea, Señor, mire, según la necesidad, y él dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado, ¿qué? Mi hora. Jesús comprendía muy bien y discernía muy bien sus tiempos como siervo de Dios. Porque está escrito en la Torá que todo lo que tiene debajo del cielo tiene una hora, tiene un tiempo. Es como el escenario, es como el ambiente que Dios ha creado para que se hagan las cosas. Mire, versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Quiere decir que en todo momento, hermanos, yo no puedo, ¿qué?
plantar y mucho menos en todo tiempo puedo ¿qué? Arrancar. Présteme atención. Todo tiene su tiempo. Muchas veces nosotros queremos plantar cuando no es tiempo de plantar. Y estoy hablando en el mundo espiritual. Y muchas veces queremos quitar de la vida de una persona cosas que han sido plantadas, pero tal vez no es el tiempo. Y usted tal vez tenía buena intención, pero como no era el tiempo, hizo algo que provocó un caos. Porque todo debe hacerse en su tiempo. Mire, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y hay un tiempo para edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse ¿qué? De abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces dícele en el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja y aquello en que se afana? Por mucho que usted se afane, todo tiene ¿qué? Su tiempo, espera el tiempo. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, versículo 10, para que se ocupen en él. Y el versículo 11 sí que me impresionó. Todo lo hizo hermoso, ¿en qué? En su tiempo. Aún la hermosura de las cosas que Dios nos da y que Dios nos permite hacer, son hermosas en su tiempo. Muchas veces estamos afanados por cosas que Dios no ha determinado que sea el tiempo. Y estamos tan afanados por eso, hermanos y hermanas, y Dios dice, es que no es el tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Hoy alguna de nuestras hermanas en Cristo, con alguno de los esposos, queda embarazada. Por mucho que ella se afane, ¿va a tener el niño a los 2 meses? ¿Va a tener el niño a los 3 meses? ¿A los 4? ¿A los 5? Hay un tiempo, hay unos 9 meses que esperar naturalmente y generalmente. Entonces, ¿por qué nos afanamos por muchas cosas? Porque no estás entendiendo el tiempo en el que estás. Por eso andas afanado, andas tal vez no afanado, sino que estás relajado, estás relajada en las cosas de Dios, en lo que quiere hacer contigo y tu familia, porque no estás conociendo si el tiempo que estás es tiempo de guerra o es tiempo de paz. Porque no estás conociendo que el tiempo que estás tal vez es el tiempo de plantar muchas cosas en tu familia. O tal vez sea el tiempo de desarraigar muchas. Entonces, al no conocer el tiempo, no podemos ver la hermosura de todo lo que Dios ha hecho. Y ahí es cuando juzgamos mal a Dios. Y a nosotros nos parece feo. Y a nosotros nos parece inusual, inútil, que no debería ser así. Y perdemos la hermosura de todo lo que Dios ha hecho, porque todo lo que Dios ha hecho lo hizo ¿qué? Hermoso, pero ¿en qué? En su tiempo. Así que si sacas algo que Dios haya hecho de su tiempo, ya no será hermoso. Debemos de empezar a entender los tiempos. Debemos de empezar a entender los tiempos, hermanos y hermanas que me están escuchando. Tú debes de discernir en qué tiempo tú estás. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y versículo 12 son versos muy cruciales que debemos de acudir a ellos a esta noche y poder comprender y tener entendimiento. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice, me volví y ve debajo del sol, escúcheme esto, que ni es de los ligeros la carrera. Oiga qué tremendo, naturalmente la carrera puede ser de un ligero, pero aquí no, la carrera de la vida, incluso la carrera del ministerio. Dice, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan.
Oiga eso, Molly. Ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a quién. Préstame los ojos aquí, que cuando yo leí esto esta mañana, yo dije, Señor, mire, le voy a decir que la carrera muchos la han perdido porque no discernieron el tiempo. Otros perdieron la guerra porque no discernieron el tiempo, aunque eran fuertes. Otros dejaron de tener hambre y, perdón, dejaron de comer y de saciarse, aunque fueron sabios porque no entendieron el tiempo. Otros que han sido prudentes no lograron tener riquezas porque no discernieron el tiempo. Y muchos elocuentes perdieron el favor. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos abogados y profesionales ingenieros hay en estos momentos y muchos no están ejerciendo su profesión, sino que muchos, por ejemplo, están manejando un taxi? ¿Cuántas personas que fueron muy buenas en su bachillerato y en su universidad hoy en día no tienen lo que tal vez tiene otro que no fue tan bueno, pero que en un momento aprovechó la oportunidad y la ocasión, hizo un negocio en el tiempo correcto, en donde tenía que hacerlo y hoy tiene una mega empresa? Tenemos millones de ejemplos así, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que no hay excusa para nadie porque dice que a todos Dios nos dio el tiempo y la ocasión. A todos. Se supone que no debiera existir la pobreza en el mundo. Porque a todos se les dio tiempo y ocasión. ¿Para qué? A unos para comer el pan, a otros para ganar la guerra, a otros para ser ligeros en la carrera, a otros para hacer las riquezas y a otros para hallar favor. Estas 5 cosas han de ser halladas más que por las características y por las virtudes del que las posee. ¿Sabe por qué? Porque entendieron el tiempo. Por eso en el versículo de Eclesiastés capítulo 9, versículo 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Entendió el paralelo del versículo 11 con el versículo 12? Es que muchos no conocen su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. ¿Por qué? Porque no supieron discernir el tiempo. Mire que habla de discernir. Por eso le digo, muchos de nosotros hemos estado esperando señales, hemos esperado que aparezca un ángel, que Dios haga cosas milagrosas, que Dios haga cosas portentosas, cuando lo que debiéramos de estar haciendo es empezar como hombres maduros en Dios, empezar a discernir el tiempo en el que estamos. A muchos se les ha pasado la vida esperando que otros hicieran, que Dios hiciera por ellos lo que ellos tenían que haber hecho. Debes de discernir los tiempos en el que tú estás. Miren, hermanos, cuando lleguemos al cielo, no va a haber excusa. Es más, usted que está escuchando esta enseñanza ya no tiene excusa, porque ya sabe por qué va a orar. Dios, dame discernimiento de los tiempos. Mateo 24:45, hablando de nosotros los siervos, incluso la predicación y el mensaje que Dios quiere traer, nosotros no es que lo traemos en el día que queramos y a la hora que queramos, sino que ha de ser traídos a cada uno de ustedes, hermanos, ¿sabe cuándo? En el tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Mire con qué tiene que ver la fidelidad y con qué tiene que ver la prudencia. Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Está conectado con hacer, pero en el tiempo que se debe de hacer. Usted ve que el Señor Jesús, cuando le mandó a decir a Pilato, cuando él dice, dígale en aquella zorra que hago mi tarea, ¿cómo es? Hoy, mañana, ya el tercer día la termino. También Jesús tenía frases como que mientras el día dura debo de trabajar, porque ya viene la noche en la cual nadie puede trabajar. Entonces dice que tenía que completar la tarea en el tiempo oportuno.
Constantemente le está diciendo, todavía no ha llegado mi hora. O el relato del Nuevo Testamento nos deja ver cómo ellos decían que, por ejemplo, no le prendieron porque no había llegado su hora. Si nosotros supiéramos la hora y discerniéramos los tiempos, andaríamos sin temor, sin afán, sin preocupación. Présteme atención, le quiero dar un ejemplo de esto. Espero estén todos los hermanos preparados. Mire, si acuerda la noche que habían venido por el Señor Jesús después de que ellos habían celebrado Pesa. ¿Se acuerda de eso? Y el Señor Jesús estaba angustiado. Mire, si su líder, que es el que hace milagros, maravillas, que camina sobre el agua, que sana a los leprosos, que le da vista a los ciegos, que tiene palabras de conocimiento sobrenaturales, y usted lo vio en el monte transfigurado, está llorando con agonía, y si usted lo ve en esa manera, usted no se asustaría por su vida. Entonces le quiero preguntar algo. Dice que los discípulos se quedaron dormidos del cansancio. ¿Usted cree que por qué Pedro se quedó dormido? Si era un momento de angustia. Porque sabía que Jesús le había dado una palabra. Que cuando él fuera viejo, o cuando él tuviera su cabeza cana, otro le iba a ceñir y lo iba a guiar a donde él no quería. Pero ya tenía la confianza por profecía de Jesús de que ahí la vida de él no iba a terminar. ¿Está entendiendo? Si conociéramos el tiempo en el que estamos, muchas de las dudas de cada uno de nosotros se irían. Estaríamos con más firmeza y estaríamos haciendo lo que se nos mandó a hacer. Los que han sido llamados como siervos de Dios han de dar el alimento a la casa de Dios en el tiempo oportuno y en el tiempo correcto. Y usted me dirá, hermano Daniel, ¿y qué tal si yo he perdido años así como usted lo ha dicho? ¿Y qué tal si yo no he perdido 7, sino 20, sino 10? Hermano, esto es crítico. Hay un verso que está en el libro de Joel capítulo 2, versículo 24 y versículo 25, que dice de la siguiente manera. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay una puerta de misericordia. ¿Y cuál es la puerta de misericordia? De que Dios puede restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, los años que usted ha perdido de ministerio, los años que usted ha perdido de servicio a Dios, los años que usted ha perdido de hacer lo que tiene que hacer. Él los puede restituir si Él encuentra en ti voluntad para decir, debo de conocer el tiempo, debo de hacer un par y mirar qué tengo que hacer, este momento cómo lo tengo que aprovechar y cuál es la obra y la tarea que se me ha mandado a mí debajo del sol en este 2024. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Eclesiastés 9:12, ya lo leímos, dice que nosotros, el hombre no conoce su tiempo. Pero se supone que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Hay un pasaje en 1 Corintios donde dice Pablo que nosotros, por medio del Espíritu de Dios, podemos saber y conocer lo que Él nos ha concedido. Miren, hermanos, yo me acuerdo que mi hermano, ya después de haber salido de aquella iglesia, me decía, Dani, le decía, 11, me decía él, 11 años de tu vida ya. 11 años. Entonces yo le decía en mi sabia opinión, David, fueron 11 años que yo aprendí muchas cosas y tenía que ser pasado por esos años y que ser procesado. Y él me decía, no,
Para mí en 4 años era lo que usted necesitaba para estar allá, para aprender, para conocer lo que tenía que aprender. Mira, hermano, y cuando yo empecé, cuando estaba hablando con la hermana Andrea, un saludo para ella, para su familia, y acordándome de la visión, yo dije, sí, fue lo que Dios me había dicho. 4 años que llevaba allá me había dicho, yo te levanté para que levantes a mi pueblo y lo restaures. Así que viví otros 6 o 7 años, que viví cosas e hice cosas que no estaban en el plan y en el proyecto de Dios, y que tal vez me afectaron de muchas maneras, porque quise, no porque lo que tenía, no porque lo tenía que pasar, o porque era mi proceso. Porque el tiempo de Dios para esos 4 años, yo le conté el sueño y la visión, era que ya empezara a servirlo a Él y a hacer su obra y su ministerio. ¿A qué lo llamó Dios a usted? ¿Qué tiene que estar haciendo hoy? Hermano, pero yo le estoy sirviendo a Dios. Yo también le estaba sirviendo en el ministerio de la alabanza. Y sin embargo, Él me declamaba y me dijo, quitaré mi espíritu sobre ti y lo pondré sobre otro, porque te llamé a esto. Ya es el tiempo de evolucionar, ya es el tiempo de que subas a un nuevo nivel. Que el Espíritu Santo nos muestre este 2024 que tiene que hacer Agua Viva, que tiene que hacer cada familia, que tiene que hacer usted, hermano. En este 2024, ¿qué ha de edificar, qué ha de plantar, qué ha de desarraigar? Muchos de ustedes son llamados como siervos de Dios, como siervas de Dios. Y tal vez no están en el tiempo, o su reloj no está sincronizado con el reloj de Dios. Y tal vez, hermanos, lo más triste es que a nuestra propia opinión y parecer, tal vez estamos caminando y estamos muy bien. Y no es así. Todo tiene su tiempo. Cuando el rey vino a llamar a las 10 vírgenes, vino un tiempo específico, y las que estaban apercibidas y preparadas, las prudentes, se fueron con él. Ella les piden aceite y no, nos va a faltar aceite a ambas, más bien vayan y compren a los que venden. Y dice que mientras compraban a los que vendían el aceite, vino el esposo y entraron, y hay un momento en el que se cierra la puerta. Hay un momento, hermano, hasta para la gracia de Dios. Por eso dice, en tiempo oportuno te he oído, en tiempo oportuno te he aceptado, te he escuchado. Hay un tiempo oportuno para todo. Debemos de conocer los tiempos de Dios. Debemos de conocer los tiempos de Dios. Hay hombres que hace años deberían de estar sirviendo en el ministerio. Hay hermanas que hace años Dios las llamó para un ministerio y ellas están esperando algo, aprobación de un líder, aprobación de un profeta, aprobación de un pastor, cuando ellas ya saben que son llamadas por Dios y deberían de estar operando en eso, y han perdido años. Y se han sometido a sí mismos creyendo de que deben de pasar cosas y hacer cosas cuando no es así. Por eso te digo, ve y conoce los tiempos. Ve en oración delante del Señor y dile, Señor, muéstrame y abre mis ojos, no permita que esté velado a mis ojos, y que pueda conocer el día de mi visitación. Que pueda conocer el día de mi visitación. Muchos no conocieron el día de la visitación del Señor Jesús. Y el novio tuvo que ser quitado. Y el que aprovechó, lo aprovechó. Hubieron 12 que se le pegaron, hermanos, como diríamos, como garrapatas, perdónenme la expresión. Mire, a mí me parece muy bonito cuando el Padre le permite ir a un lugar y hay personas que sacan el tiempo y la disposición. Hay personas que van y dicen, no, yo tenía que escuchar esta palabra. Yo tenía que venir aquí, hermano Daniel. Y me tocó dejar esto a un lado
pero yo necesitaba escuchar lo que Dios tenía para mí. Yo necesitaba comprender, entender, hermano Dani. ¿Conocieron el tiempo de su visitación? Cuando viene un siervo de parte de Dios y te visita, qué bueno que prestes atención y puedas estar listo para escuchar. Porque tal vez es el tiempo en el que Dios te va a decir algo, va a ordenar algo y va a hacer algo en tu vida. Así que escucha con atención, escucha con entendimiento y con sabiduría. Porque si no conociste el tiempo de la visitación y de lo que Dios tenía para contigo, tal vez puedas llorar. Debemos de empezar a discernir los tiempos. Debemos de orar y decirle: Dios, muéstrame qué he de hacer. ¿Cuál es mi tarea debajo del sol? Decíamos el sábado pasado que nosotros somos peregrinos en este mundo. ¿Usted por qué está viviendo para el tiempo presente? Y hablo en lo natural, en este mundo. Nosotros no somos de aquí. Tú debes de estar sintonizada al reloj de Dios. Distínguelo, disciérnelo, examínalo. Vamos a terminar con este verso, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí en este verso se va a utilizar en el griego la misma palabra, la que leímos en uno de los evangelios, para discernir o comprobar el tiempo, o examinarlo, para poder saber en qué tiempo estamos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que examines cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú has sido llamado a ser como uno de las tribus de Isaacar, a ser entendido, a comprobar. Hermano Daniel, tal vez no había sido muy consciente de preguntarle a Dios en qué tiempo esto ni de discernirlo. Pero hermano Daniel, yo he hecho algo. No he dejado de moverme, no he dejado de intentarlo. No le he dado a mi mano reposo, como dice un proverbio. Si tienes dos labores a la mano, hazla, porque no sabes cuál será mejor. Hermano, y yo he hecho esto para Dios, y yo he hecho esto. Ahora me voy a enfocar más con su enseñanza. Pero saben, hermanos, sabía que mucha gente no se ha casado y ha llegado hasta los 50, 60, esperando señales, cuando ellos debieron de comprobar y de discernir. Los tiempos tuyos, y a todos nos acontece a ocasión, debieron de ser discernidos. Siervos de Dios que hoy están trabajando en lo secular, cuando deberían de estar dedicados completamente a la obra, no entendieron los tiempos. Pero así como leímos en Joel capítulo 2, Dios va a restituir los años que tú has perdido si venimos humillados y pidiendo perdón y pidiendo su misericordia, y diciéndole: Señor, no he entendido el tiempo de mi visitación. Señor, por favor, ¿me podías ayudar? Y sabe que, hermano, Dios puede hacer en 3 meses lo que usted no pudo hacer en 3 años, o lo que tal vez perdió en 3 años. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es momento de que te enfoques. Es momento de que madures en la fe. Hermano, discernamos. Disciernan. No se queden parados esperando cuando ustedes tienen que discernir, comprobar, examinar, operar, hacer. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los hermanos que me están viendo en estos momentos y los que verán la enseñanza en diferido. Te pido que los ayudes de una manera especial, Señor, de una manera sobrenatural. A mí también, Señor, porque soy el más necesitado de ti. Dios, ¿cómo podemos perder años en nuestra propia opinión, creyendo que lo que estamos haciendo lo debemos de hacer en ese tiempo? Señor, por favor, revélanos tus tiempos. Permítenos discernirlos por el Espíritu Santo, examinarlos y comprobarlos, Dios.
Y permítenos hacer lo que debemos hacer en el tiempo diseñado por ti, porque todo es hermoso en su tiempo, Dios. Háblales a los siervos, a los ministros que tú has llamado. Háblale a tu pueblo, Dios, para que pueda tener el entendimiento y los corazones, Dios, van a hacer tu buena voluntad. Despierta nuestro espíritu. Háblanos, Señor. Danos ese espíritu de discernimiento, Señor, para poder comprender los tiempos y entender. Así tal cual, Señor, cuando miramos las nubes sabemos qué va a suceder. Si viene un día soleado, si viene la lluvia. Así, Señor, cuando ventea también podemos ver si vendrá un buen aguacero o si es un viento pasajero que viene para refrescar. Que de la misma manera podamos ser y tener la estatura y la madurez espiritual para poder discernir qué es lo que debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer en los años que nos has prestado en esta tierra. Así, Dios, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría para poder operar en tu tiempo, Señor, y conforme a lo que tú nos has llamado. Restituye, oh Dios, lo que robó el saltón y el revolcón para muchos de mis hermanos, que tal vez no fueron entendidos, Dios, pero yo pido que tú les reveles en tu infinita misericordia, Señor, y les puedas redimir el tiempo perdido, y pueda haber un aceleramiento, Dios, en el nombre de Jesús, para ellos, para mi vida, para que pueda crecer, Yahweh, sobreabundante y rápidamente lo que se perdió, y los años perdidos puedan ser restituidos en todo el sentido, Dios, y puedan seguir caminando en tu tiempo. En el nombre de Jesús lo suplicamos, Señor, por tu infinita misericordia, porque no nos acercamos a ti confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Concédelo, oh Dios, a cada uno de los miembros de Agua Viva, a cada uno de los que nos están viendo en esta noche. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial y el Señor haya tocado su corazón, hermano que me está escuchando, y usted pueda decirle: enséñame tu tiempo, Dios, y haga lo que tiene que hacer. No espere señales. Nosotros pudimos haber discernido cuál era la hora de salir. No, mire qué bonito, ya podemos ver que era hermoso. Era tiempo de salir, tal fecha, tal día. Pudimos discernir muchas cosas. Hay tiempo de entrar, pero también hay tiempo de salir. Israel salió en un tiempo y se entra también en otro. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero sé que Dios les va a dar el discernimiento. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes de una manera especial. Este fin de semana Dios creo que nos va a ministrar de una manera muy especial, hermanos. He notado aceleramiento en muchas cosas. Y me decía la hermana Esther, me decía: Dani, yo siento que el aceleramiento de la revelación es porque algo va a pasar con la iglesia rápidamente y lo necesitamos. Así que por favor no se pierdan enseñanzas. Así que por favor estén sintonizados, conectados. No dejen de orar. No dejen de orar. Que el Señor les bendiga.